Una vez que el jefe de Tesoro de Estados Unidos, esto un poco hacemos el resumen, Scott Bessent anunció que van a asistir financieramente a la Argentina con un swap de 20 mil millones de dólares, solo si Milei gana las elecciones en octubre. Bueno, enseguida se agrandó Chacarita y le dijo al gobierno argentino, bueno, vuelvan a subir las retenciones a la soja, algo que este gobierno acató de una manera impresionante. Y bueno, obviamente volvió a subirlo porque ya sabía que las grandes exportadoras, las grandes cerealeras, habían liquidado 7 mil millones de dólares, Sí, evitando pagarle al Estado Nacional unos 1.800 mangos más o menos. que se ahorraron, pobre gente, no se ahorraron unos manguitos, Y mil sí, ochocientos millones de dólares, que obviamente esto de alguna manera provocó un gran malestar en todos los productores y operadores del sector, sobre todo de la gente del campo, ¿no? Así que bueno, para hablar un poco de este tema y para que nos explique un poco para qué son las retenciones, cuál es la funcionalidad que tienen las retenciones y qué fue específicamente lo que sucedió en estos 3 días donde hubo retención cero y al final los sacaron volando. Bueno, sí. estamos en comunicación con Pedro Peretti, ex titular de la Federación Agraria Argentina y miembro del movimiento Arraigo y la agrupación Grito de Alcorta, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo le va? Pablo Yumato le habla. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Un gustazo, gracias por llamar. No, gracias a usted por atendernos, es muy amable. Bueno, a ver, ¿por qué Estados Unidos ordenó subir las retenciones que estaban en cero y cuál fue el motivo por el cual los pequeños productores no pudieron aprovechar este beneficio económico? Bueno, las retenciones están en la Argentina de vuelta por imposición del Fondo Monetario Internacional. Él es el que no, el Fondo Monetario y por ende el gobierno norteamericano. Claro. A ver, las retenciones fueron reimplantadas por Dual del 2001, que empezó a cobrar el 10% de retenciones a la soja, por disposición del Fondo Monetario Internacional. Y en el 2016, cuando Mauricio Macri hace campaña electoral, dice que las va a bajar. Y las baja el 12 de febrero del 16, hace una conferencia de prensa y dice que baja las retenciones. Cuando trae el Fondo Monetario Internacional en el 18, cuando lo trae de vuelta, con los 50.000 palos verdes que le prestaron, Sí, sí. el fondo le indica que debe reponer las retenciones en su nivel original. Y Scott Bessent le dice ahora A Caputo, a a Milei, Milei a quien sea. que claro, al gobierno que las tiene que volver a poner. ¿Por qué las tienen que volver a poner en el lugar original? Porque las retenciones son una garantía de repago de deuda y una garantía también, de alguna manera, es una garantía para que el déficit fiscal no se produzca en la dimensión que se puede llegar a producir. Y entonces eso es la causa fundamental por cual las retenciones, el gobierno norteamericano no quiere que se bajen las retenciones. Mientras siga estando el endeudamiento externo que hay hoy en la República Argentina, las retenciones no se pueden bajar, no las van a bajar y el FMI no va a dejar que las bajen. Bien, ¿y por qué lo hizo el gobierno antes de ir para allá? ¿Ya sabía que esto podía llegar a suceder y por eso lo abrió antes, lo habilitó antes? No, las retenciones cero, ahí lo que hizo fue una estafa. Hay una Ah, estafa a cielo abierto que le sustrajeron al conjunto del pueblo argentino, le sustrajeron 1.700 millones de dólares del erario público, porque esas retenciones no se las sacaron a los pequeños productores. Esas retenciones las cobraron a productores que ya habían vendido o van a vender su cosecha. La exportadora, que es agente de retención, en vez de ponerlo y depositarlo en la cuenta del Tesoro, el Tesoro le dijo, bueno, quédenselo en ustedes, pero adelantame 7.000 millones para hacer una especie de crédito puente hasta que me venga el swap de moneda. Y eso fue lo que pasó. Nos sustrajeron a todos los argentinos 7.000 millones de dólares y en vez de depositarlo en la cuenta del ARCA, se lo llevaron ellos a los balances de sus empresas, Cargill, Dreyfus y Bunge. wow, wow. ¿Puede ser que la empresa estatal china COFCO también se benefició con este procedimiento? No hay una empresa estatal china que compre granos. Hay una empresa de mayoría accionaria que son chinos, que es COFCO, y que sí, efectivamente compró, como compró Cargill, Ah, Bunge, bien, bien, bien. Dreyfus, y como compraron una lista larga de todos socios de Ciara. También vendieron y se aprovecharon algunos grandes pools de siembra, como vendió Los Grobos Sociedad Anónima, Claro, claro. vendió el Irigoyen, grandes pools de siembra que monopolizan la tierra o parte de la tierra
en nuestra pampa húmeda también se vino beneficiado con esta maniobra. Bien, esto usted dice que fue un negociado, fue un hecho de corrupción en sí. ¿Por qué lo dice? Porque evidentemente hablaron de antemano de que esto iba a pasar, que lo iban a sacar rápidamente, y solamente la gente que... Lo hicieron, A ver. lo hicieron juntos. Ah, bueno. No se puede hacer esto. No se puede mover semejante volumen de dinero. Estamos hablando de 7.000 millones de dólares y de semejante volumen de compra y de logística y de expertise que hay que hacer para eso, si no es una maniobra coparticipada entre las dos partes. Porque por más, una cosa es darte información privilegiada. O sea, yo digo, voy a devaluar dentro de 15 días y te aviso. Claro. Pablo, voy a devaluar, avivate. Sí. Esa es una cosa, esa es información privilegiada. Ahora, otra cosa muy distinta es hacer una cosa como esta, que necesitamos ver 7.000 millones de dólares, que necesitamos ver barcos, que necesitas comprar, hacer declaraciones juradas, entonces te tengo que llamar y te tengo que decir, Pablo, a ver, mirá, yo necesito esto. Bueno, a ver cómo lo hacemos. Lo hacemos de esta manera, vos adelantame la plata, que yo después no te la deposito. Y bueno, y eso fue lo que fue. Por eso que es una estafa en donde se necesitan dos partes, un tango que se baila entre dos, no se puede bailar uno solo. O sea que la poca plata fresca que tiene Argentina hoy son esos 7.000 millones de dólares, porque Estados Unidos hasta ahora no largó un dólar. Hasta que no ganen las elecciones no tiene un peso. Eso parece ser así, eso parece que fuera así como usted lo dice. Esto fue porque realmente la Argentina ese lunes que toman esa decisión ya estaba en default, ya no podía pagar más, se habían rifado 1.000 y pico millones de dólares, no sé si usted se acuerda. Sí, claro. Si yo el viernes pasado ya pensé que se caía el gobierno más o menos. O sea, fue un manotazo de ahogado entre ambos. Hoy lo hablaba con un especialista en internacional. Y no se va a caer el gobierno no se va a caer porque Milei, más allá de cualquier desastre que haga, es parte de la estrategia geopolítica de los norteamericanos. Exacto. Por eso el sostén, si no lo hubieran tumbado 5 minutos. Pero ya van 2 veces que les prestan plata. O sea, en febrero le prestaron 14.000 millones de dólares de un crédito de 20 y ahora le van a hacer un swap de 20.000 millones de dólares. O sea, y ya lo anunciaron. Lo que pasa es que acá hay mucho por repartir. Acá hay litio, hay tierras raras, hay petróleo, hay Antártida, hay ubicación geopolítica estratégica, hay la necesidad de hacer una base allá en el extremo sur donde están las Malvinas, hay muchas cosas, por eso que es parte de la estrategia geopolítica norteamericana y eso es lo que lo sostiene este gobierno. Totalmente. Hay un sector del campo que se sintió como que lo dejaron afuera de este negocio. Están muy enojados. ¿Cómo ve esto que puede llegar a repercutir el 26 de octubre? Mire, yo creo que la elección del 26 de octubre, ese sector va a terminar buscando una opción de derecha, no el peronismo. Porque... Bueno, pero no votarían a Milei, quizás. No votarían a Milei, pero pueden votar una opción de Provincia Unida, pueden votar los Schiaretti, pueden votar a Puyaro, claro. Pueden votar ahí a Potencia Buenos Aires, creo que se llama, o a Randazzo en la provincia de Buenos Aires. Por eso digo de que van a buscar otras opciones, por eso digo que la elección del 26 yo pienso, no soy un politólogo, pero pienso como ciudadano, que va a ser una elección distinta a la que fue la de la provincia de Buenos Aires. Es una elección distinta y en donde el voto rural, se va a expresar siempre por la derecha. Y el voto rural urbano, el voto del kiosquero del pueblo, el voto del que tiene un almacén, el voto del que te reparten hasta, del gomero, ese voto sí va a estar en disputa y yo creo que ahí está la clave para que el peronismo va a ser una muy buena elección. Bien. Usted siempre dice, y me gustaría que lo explique, que las retenciones deberían ser segmentadas. ¿Cómo sería esto? Y las retenciones tienen que ser necesariamente segmentadas si quieren ser justas. No pueden pagar iguales, iguales los que son estructuralmente distintos. No puede pagar igual un pequeño productor que siembra 30 hectáreas de trigo que uno que siembra 3.000 que otro que siembra 30.000. ¿no? Acá cada uno debe pagar de acuerdo a su tamaño, ¿no? El que más tiene, más paga. Ese es un principio tributario, diríamos, que viene desde el fondo mismo de la historia para los sectores populares, fundamentalmente. El que más tiene, más paga. Entonces las retenciones, usted no le puede cobrar igual a Juan Chacarero, que siembra 30 hectáreas, que al Arti Irigoyen, que siembra 150.000 o 200.000 hectáreas de trigo por año. Entonces hay que hacer un corte. Hay que decir, señores, mira,
Para eso está la unidad económica. La unidad económica, todas las provincias las tienen fijadas por ley desde hace 150 años, desde el principio del siglo XX, más o menos. Mirá. O a mediados del siglo XX, depende de cada provincia. La unidad económica es la cantidad de tierra necesaria que necesita, valga la redundancia, una familia para vivir dignamente. En la pampa húmeda, en la zona núcleo, de donde le estoy hablando yo, sí, son 75 hectáreas. Con un 75 hectáreas vive una familia con sus 2 hijos y puede progresar y mandar a los chicos a la escuela y puede atender las necesidades de su empresa agraria. Bien, si vos sembrás una unidad económica es una cosa, ahora si vos sembrás 10 unidades económicas es otra, y si vos sembrás 100 o 1000 unidades económicas es otra distinta. Claro. Entonces hay que tomar esa vara de medida para hacer una distribución equitativa de cómo se cobran los derechos de exportación. Claro, pero usted sabe que el campo no es comunista, así que no lo va a hacer. Pero el problema es la política, no el campo. No, el problema es que imagínate que cuando se intentó hacer algo parecido, que salió mal, me acuerdo con la 125, wow, se vino el tractorazo, cortaron la ruta, sí, bla, 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 bla. O sea, pero yo no lo veo muy a ese nivel que ahora estén tan enojados como en ese momento. No, para nada. Pero en ese momento no se hizo del todo bien. Pero además le digo una cosa, acá la política tiene que hacer eso, y ya se hizo 2 veces en la República Argentina y salió bien las 2 veces que se cementaron la retención. La cementó Cristina en el 2015 y la cementó Alberto Fernández a principio de su gobierno cuando Basterra era ministro de Economía. Claro. Cristina se le devolvieron retenciones, cementadas a 60.000 productores agropecuarios y tamberos de la República Argentina en julio del 2015. Una decisión política que tomó Cristina Fernández de Kirchner. Y se le devolvieron retenciones cementadas, no me acuerdo a qué cantidad de productores, pero también por una cifra similar, 20, 30.000 productores, no me acuerdo, no quiero arriesgar una cifra, sí, pequeños productores se le devolvieron retenciones al principio del gobierno de Alberto Fernández. Se puede hacer perfectamente bien, por supuesto que nada es fácil hacerlo, por supuesto que va a haber resistencia, pero si la política no conduce a la economía, terminamos en estos desastres en donde te conduce el mercado y van a terminar trabajando para 4 o 5 grupos monopólicos. ¿Cuál es el objetivo de la gente del campo? Cuando hablo de gente del campo, incluyo, más allá de las grandes cerealeras, a los productores más chicos. ¿Ellos quieren retención cero? Todo el mundo quiere. ¿Puede ser viable un país con retenciones cero? ¿Por qué quieren eso, sabiendo que se cae el país si eso sucediera? Y porque a nadie le gusta pagar impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos. Sí, bueno, pero... pero hay que pagarlo. En Europa se pagan, que yo sepa, en Estados Unidos también. Sí, pero a nadie le gusta, por más que se pague. Se paga, a nadie le gusta pagar impuestos. Claro. En ningún lugar del mundo yo conozco que la gente esté contenta por pagar impuestos y por pagar más impuestos. Hay que pagarlo, es una responsabilidad social, sin ninguna duda. Ahora, ¿por qué el tema de las retenciones cero y no son retenciones segmentadas no opera favorablemente en el sector de los pequeños y medianos productores? Primero, porque hay que hacer un trabajo político de explicarla bien. Segundo, porque la Federación Agraria Argentina traicionó su base y su mandato histórico y se pasó de bando, y ese era un instrumento muy importante para llegar a los sectores más pequeños y medianos del sector agropecuario. Sí, me acuerdo. Y tercero, porque no hay convicción política en el campo nacional y popular para dar esa batalla ideológica por las retenciones segmentadas y por el que más tiene, más paga. Ese es otro tema muy importante. Eso es otro de los cambios que tiene que hacer el espacio nacional y popular cuando llega al poder. O sea, yo siempre hablo de, bueno, hay que tocar la justicia, hay que tocar el tema de comunicación, hay que hacer un trabajo político muy importante, pero este es terriblemente importante porque la gran base económica de la Argentina se sustenta en lo que produce el campo. Entonces, si no hay ahí una postura de hacerlos participar a todos y que entiendan por qué es importante la segmentación, esto no va ni para atrás ni para adelante. Me llama mucho la atención que sean tan de derecha al extremo de decirse que son terriblemente patriotas, pero al mismo tiempo no quieren pagar impuestos. O sea, ¿no hay una contradicción ahí permanente en el campo? Por lo menos en estos sectores que son tan antiperonistas. Y me gustaría que me explique por qué son tan antiperonistas. Y son antiperonistas porque no sé, porque eso no fue históricamente, hubo un sector en la actividad agropecuaria que fue la oligarquía terrateniente argentina, que fue totalmente antiperonista, porque Perón fue el único gobierno en la historia argentina que se metió seriamente con el latifundio y con los monopolios. Uh-huh. Bueno, te olvides que Perón hizo una profunda reforma agraria en la República Argentina, del 45 al 55 transformó
a casi 100.000 arrendatarios rurales en propietarios en un proceso histórico fenomenal, y además nacionalizó el comercio exterior de granos y carne a través del IAPI. Ahí es donde nace la verdadera grieta. La grieta en Argentina nace el 6 de marzo de 1946. Mirá. Si no me equivoco la fecha, fue cuando se funda el IAPI, que Perón decide quedarse con una parte de la renta agraria argentina para financiar el proceso de industrialización. Eso no se lo perdonaron nunca ni a Perón, ni a Evita, ni a Néstor, ni a Cristina. Eso claro. Está absolutamente claro que por donde viene, y es ahí donde está... ¿Ese es el miedo, Cuca? ¿Ese es el miedo? ¿Viene el kirchnerismo? ¿Ese es el miedo que tiene el campo? De la oligarquía sí, el campo, después están los pequeños productores. Sí. Muchos de los nietos que Perón les regaló el campo, porque se los regaló, hoy son tremendamente gorilas, producto fundamentalmente de la acción sistemática de los medios de comunicación. Bien, teniendo en cuenta el conocimiento que usted tiene de esta gente, que son la base productiva de la Argentina, nos guste o no, que... qué sé yo, que les cuesta invertir, poner valor agregado, ¿no? En toda esta historia, que es otro de los ítems que me parece que tenemos que desarrollar en el país. ¿Es optimista en relación a lo que se viene? Porque a mí me da la sensación de, ponele que, como Milei va a arruinar el país, cuando se vaya, el que venga va a recibir un país absolutamente como si hubiera venido de una guerra, más o menos. Digo, se va a empezar a producir en Argentina, se van a empezar a hacer cosas importantes, y de pronto va a aparecer este sector de la derecha a querer volver atrás y volver a tirar todo para... O sea, ¿es optimista en relación a lo que se viene de aquí en adelante? Teniendo en cuenta lo que usted conoce de esta gente, ¿no? Lo que pasa es que hay que dar una batalla ahí. El problema en la Argentina no es que hay dos proyectos de país. Hay un proyecto de país y un proyecto de colonia. Claro. Y cada vez que llegamos nosotros queremos construir un país, cada vez que vienen ellos quieren construir una colonia, para lo cual hacen mierda todo lo que hicimos cuando hicimos un país, destruyen todo. Claro, y ahí hay que definir esa situación, se tiene que definir ese empate hegemónico que hay entre el campo nacional y popular y la oligarquía. Y la Argentina, para consolidarse como país, necesita un ciclo largo de gobiernos populares. La alternancia democrática es una engaña pichanga que nunca se puede cambiar absolutamente nada, porque ganamos nosotros, hacemos el fondo de las pensiones, para el fondo de sustentabilidad, exacto. Bueno, y vienen ellos y lo hacen mierda. Claro. Venimos nosotros, nacionalizamos aerolíneas, vienen ellos y la hacen mierda. Venimos nosotros y estatizamos YPF, vienen ellos y la hacen mierda. Entonces, acá lo que se necesita es un ciclo largo de gobiernos populares para que este país se pueda desarrollar. Ese ciclo largo de gobiernos populares se truncó en el 55. Y a partir del 55 para acá, los dos modelos, mejor dicho, el modelo de país y el modelo de colonia, pujan sistemáticamente y ninguno pudo ganarle definitivamente al otro. Cuando parecía que todo iba a encaminarse para tener un ciclo largo de gobiernos populares, se nos muere Néstor Kirchner. Claro. Y bueno, y ahí quedó trunco, digo, porque después Cristina no tuvo más reelección y perdimos ya sabemos cómo perdimos. Y aparte Estados Unidos está al acecho permanentemente. Cuando le va mal un gobierno de estos, te endeudan y te hipotecan la Argentina. Ese es el otro problema que nosotros tenemos, que es el tema de la función de la embajada en la República Argentina. Claro. O sea, vos agarrás todos los tentáculos de la embajada y seguilo. O sea, ¿por qué Milei puede llegar hasta ahora? ¿Por qué Macri pudo hacer el gobierno que hizo? ¿Por qué? Porque hubo una corresponsabilidad, por ejemplo, de la CGT absoluta y total. Bueno, claro. El día que se estudia el rol del RAE, de DAER, se va a estudiar una buena parte de cómo se constituye la dependencia en la República Argentina. Y Héctor o Rodolfo. Los dos. Y cómo se infiltra el movimiento obrero. Y cómo el movimiento obrero juega estrictamente para los norteamericanos. Agarra a Daer, agarra a Gerardo Martínez. Fíjate, eso, ahí tenés un esquema. Andrés Rodríguez. Un esquema de cómo. Andrés Rodríguez, bueno. Hay varios. Sí, totalmente. Bueno, la pucha, qué trabajo que tenemos de aquí en adelante, pase lo que pase, ¿no? Y va a venir un gobierno nacional y popular, pero encima nosotros tenemos que lograr la unidad, esa unidad que está ahí latente, pero que no se termina de afianzar, ¿no? Hay un problema gravísimo en la República Argentina, que el 15 de junio del 2025 se consumó un golpe de Estado en la República Argentina con la prisión de Cristina. Sí, obvio. Y eso es un hecho político que está subestimado por el campo nacional y popular, pero que la derecha lo tiene muy claro. Ahí se alteraron las reglas del juego democrático. Ahí la embajada norteamericana, la justicia, se
pasó a tener una democracia tutelada por 3 tipos, 2 de los cuales fueron elegidos a dedo. Y el mayor peligro que tiene el campo nacional y popular es entrar en el juego de esta democracia y de normalizar, de esta democracia entre comillas, y de normalizar la prisión de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, no totalmente. puede haber una democracia plena con Cristina presa, y eso debería estar muy claro, y creo que ese va a ser un problema a resolver en primer lugar en el tiempo político que se viene. Totalmente, totalmente. Pedro, un libro abierto usted. Muchísimas gracias por estas palabras que ha compartido aquí con nosotros. No, gracias a usted y salud y cosecha para todos y todas. Muy amable, igualmente para usted, que esté muy bien. Bueno, ustedes lo escucharon, era Pedro Peretti, estuvo aquí en la excepción de la regla, titular de la Federación Agraria Argentina y miembro del movimiento Arraigo y la agrupación Grito